vista para un programa, para un proyecto del gobierno de Canarias, y la verdad, indagué mucho en los datos y me pareció, escúchame lo que te digo, es algo fascinante, ¿no? Cómo se mueve la economía sumergida y todos los retos que hay para poder sacar a esa gente que está dentro de la economía sumergida, sacarla fuera, ponerla a producir, ponerla a pagar impuestos y que realmente estén en el ecosistema legal, ¿no? Eso es un reto que tenemos en Canarias, estamos sobre un 25% del PIB y eso, cuidado, que eso es estimado, ¿vale? Porque no hay datos fehacientes que nos digan qué cantidad de economía sumergida. Todo esto es inferido, o sea, lo presuponemos. Ahora te garantizo que ese 25% que hay en Canarias se puede no duplicar, pero sí incrementar muy mucho. Y creo que tenemos un reto en coger a toda esa gente que está en economía sumergida, sacarlas de ahí con dos medidas, medidas coercitivas, pero también necesitamos ayudarle, ¿vale? Porque hay mucha gente que está produciendo en economía sumergida, todos conocemos la típica peluquera que pela en la casa, el típico mecánico que en el garaje de la casa hace trabajo, ¿vale? Entonces, toda esa gente vamos a entender que no pueden ni siquiera contratar, por lo tanto es empleo que estamos perdiendo. Y un ejemplo claro, Javi, no sé si estamos fuera de tiempo ya. No, vamos bien. Mira, a mí me dio muchísima lástima en plena pandemia, cuando de repente, empresarias, el colectivo autónomo, pues que más que menos pues teníamos nuestras ayuditas, ¿no? Oye, pues siempre nos quejamos de que eran muy pocas, lo sigo reiterando, pero nos entramos dinero porque nuestro sistema, ¿vale? Nuestro sistema nos protegía, ¿no? Ahora, vamos a pensar qué sucedió con toda aquella gente que llevaba el sueldo a su casa y no lo estaba declarando. Terminaron en la beneficencia. Porque claro, ¿cómo podían declarar lo que ingresaban? ¿Cómo le íbamos a ayudar si estaban en una economía sumergida, no arreglada, que permanecía en la sombra? Enrique, es muy importante, te quería llevar ahí porque lo primero que se nos viene a toda la cabeza en economía sumergida es, pues como dices tú, esa peluquera, ese peluquero, ¿no? Que va a tu casa, te hace un trabajo, no te emite una factura, o ese obrero o cualquier otro tipo. Pero también hay que tener cuidado con la economía sumergida de las empresas, ¿no? De aquellos que te contratan 6 horas, 8 horas, pero realmente cotizas 3. También esto es economía sumergida y hay que combatir también. Correcto, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Javi? Que, a ver cómo te lo explico. Tenemos que poner más medios en la economía sumergida, que es fantasmagórica, o sea, que son sombras, ¿no? Que trabajan en la casa, que hacen cosas por fuera del trabajo, porque metiendo a esa gente en economía sumergida, y estoy ahora con una visión totalmente utilitarista, ¿no? Metiendo a esa gente en economía sumergida, conseguiremos que esa gente pague su porcentaje de impuestos, ¿vale? Conseguiremos que estén fiscalizados, y al conseguir que estén fiscalizados, todo ese dinero que estamos perdiendo entrará en la economía, y las empresas, los empresarios podrán tener unos mayores beneficios a la hora de contratar y habrá un entorno mucho más positivo para todos. ¿Sabes qué sucede? Lo que me da mucha rabia es que muchas veces no, es la realidad, se apunta como un francotirador frente a las empresas y nos buscan el fallo constantemente. Sí. No, ojo, que no estoy defendiendo para nada a la gente que hace contratos de 4 horas y los trabajadores trabajan 8, para nada, ¿vale? A esos hay que también ir a por ellos, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí es cierto que es mucho más sencillo, muchísimo más barato ir a por ellos que ir a por los que están en economía. Sí, pero escucha lo que dice un oyente, Enrique, que es bastante interesante, ¿no? Porque tenemos que ponerlo en las dos partes para poder comprenderlo. Esa gente se refiere a la gente que trabaja, a domicilio y que no factura, que no presenta una factura, por lo tanto, pues no cobra IVA, no cobra IJIC. Dice, esa gente, si no lo hace, no come y el sistema nos excluye. Aquí uno presente y no me queda más remedio. Tengo que hacer algo para comer, pintar una casa, arreglar un grifo. Es decir, hay que ponerse también, por supuesto, en las dos partes de la cuerda, ¿no? En las dos balanzas. Sí, tengo la empatía suficiente, y estoy en la economía arreglada, por supuesto, pero tengo la empatía suficiente como para ponerme del lado de esa gente que no emite factura, ¿no? Pero también te digo una cosa, la gente cuando empieza, ¿vale? Tú empiezas una peluquería en tu casa, un taller, por eso esos dos ejemplos que te puse antes, llega un momento en el que produces como para darte de alta autónomo. La cuota de autónomo son 50 euros, ¿de acuerdo? De nuevo autónomo son 50 euros. Yo creo que, pese a que después, cuidado, que después se nos vienen muchas encima, que se nos vienen riesgos laborales, que se nos viene el control horario, que son muchos gastos, ¿de acuerdo? Los seguros, yo lo entiendo, son muchos gastos, pero en algún momento tiene que ser el primero de dar el paso. Y algún momento tiene que ser el primero en que ese negocio que estás haciendo a escondidillas, ¿no? Oculto, puedas sacarlo a la luz. Y además te digo una cosa, yo toda la gente que conozco que ha salido de la economía sumergida y se ha puesto
se ha dado de alta como autónomo, está dentro de la economía reglada, siempre le ha salido bien, porque ya lo hacían, o sea, su trabajo ya lo tenían. Pero volvemos al principio, Enrique. Tú dices 50 euros. Sí, seguramente al principio será 50 y después ya te lo irán subiendo, eso lo sabes perfectamente. Sí. Bueno, pero claro, si bajamos las cotizaciones, pues es que es la clave. Si bajamos las cotizaciones y por lo tanto, claro, recauda menos el gobierno, pues entonces quizás a lo mejor hay un efecto positivo, ¿no? Y es que se contrata mucho más, habrá mucho más mercado, mucho más consumo, ¿no? Pero claro, un autónomo que pague 50 está bien, es poco, pero después el segundo año le clavan 300, bueno, puede. No, Javi, soy un fiel defensor de que en España tenemos un peaje por trabajar, o sea, pagamos para poder trabajar y pagamos de más, uno de los países de Europa en los que más cuota de autónomos se paga. Me parece un abuso total, ¿vale? Pero necesitamos, de alguna manera, que esa gente, ese 25% estimado de PIB de Canarias que está en economía sumergida, florezca. ¿Por qué? Porque es que va a ser positivo para todos, va a ser positivo para ellos, va a ser positivo para las arcas públicas y va a ser positivo para los que estamos trabajando en economía sumergida. Porque, señores, entendamos que esas aceras, esas calles, esos colegios, esa sanidad, no salen del que está trabajando escondido en su casa, salen del que está trabajando en una economía arreglada, está pagando impuestos y está sufriendo. No es justo tampoco, y además, cuidado, vámonos a otro campo, Javi, si me lo permite, competencia desleal. Si no pagas impuestos, si no pagas seguros sociales, si no pagas un seguro de responsabilidad civil, si no pagas salarios a los trabajadores, puede vender más barato de lo que vendo yo. ¿Es eso justo para los que estamos en economía arreglada? Al final, sin excusar a los que hacen trampas, me arrinconas, ¿vale? Porque me estás apuntando con un fusil de francotirador y me estás obligando a que haga cosas al final que no quiero hacer. O sea, a ningún empresario le gusta contratar a un trabajador por 4 horas y tener por 8. A nadie. Sí. A nadie le gusta dejar de pagar los seguros, a nadie. Pero ¿qué pasa? Oye, vamos a ser justos. ¿Por qué tenemos que pagar los que estamos en una economía arreglada todos los impuestos de aquellos que están en una economía sumergida? Bueno, no es fácil, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer que es apasionante, tú lo has dicho, es apasionante el debate, pero no es sencillo buscar un equilibrio. Y te voy a poner un ejemplo, yo creo que ya lo dije, algo que me pasó a mí, me llamó muchísimo la atención. Fui a llevar a un túnel de lavado de estos coches que van unos operarios y lo lavan, ¿no? Lo metí ahí y me dijo uno de ellos, en mi casa, en mi garaje, te pulo los faros por 50 euros. Si lo haces aquí, te van a sacar 100 o 120 euros. Eso me lo dijo a mí directamente, en su puesto de trabajo. Esto pasó y esto sé que pasa. Por eso economía sumergida también. En este sector y en otros, ¿eh? Yo sé que sí. Muchísimos que hagan trabajos por las tardes de lo mismo que su sí, pero que el cliente además lo capta cuando va a esa economía arreglada, ¿vale? Que es lo que me llamó a mí la atención. Sí, vamos a ver, por eso te decía que el tema de la economía sumergida es muy sumergido, es muy profundo, son abismos y son los abismos de la economía. Entonces hay que bajar ahí para entender. Fíjate tú, acabas de dar un ejemplo clarísimo que yo no había tocado todavía, que son aquellos trabajadores que por las tardes hacen el mismo trabajo que hacen en su puesto. Y que captan el cliente precisamente cuando va a la empresa donde trabaja. Exacto, fíjate tú, pues fíjate, más todavía a mi favor al argumento que te estaba dando antes de decir, oye, esto es injusto para la sociedad, injusto para quien está pagando los impuestos, que en este caso somos el colectivo de los empresarios y de los autónomos. O sea, una injusticia, tenemos que acabar con ella. ¿Por qué siempre baja por mí, empresario que estoy en la economía arreglada? Administración pública, ¿por qué siempre baja por mí que estoy en la economía arreglada? Cuando gran parte de la solución de este problema está en la economía sumergida. Esto daría para varias tertulias, cuidado. Sí, no, es interesante. Oye, Enrique, que nada, hablamos mañana. Veremos qué temas vas a tocar y gracias por este ratito de conversación, que estuvo muy interesante. A ti siempre. Un abrazo grande, Javi. Cuidarse. EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto.